estamos? Ya estamos. Hello. Buenos días. Ya casi no eres niña, te conviertes en mujer. Mañana. Ajá. 3 veces. No, 3 veces no. 2 veces y un tercio, 15. Ay, no me hagas hacer matemáticas tan temprano. 35, pues. Qué 35. bonito. Múltiplo de 5, 5 por 7. Ay, a mí las 35 matemáticas years. me gustan. ¿Qué se siente tener 35? ¿Qué estabas haciendo a los 35? No sé. ¿Ya tenías 2 hijos? No. Uno. No sé. Estás pariendo. Tengo que hacer aquí cuenta. O sea, me es más fácil pensar qué año era eso. ¿2019? ¿Sí? Sí. Sí, acabas de cumplir. Sí. Ajá. En 2019, Santi tenía 1 año. ¿Ya eras mamá? Ya era mamá. Estaba muy agobiada. Porque todo el primer año de Santi era terapia diaria. O bueno, no todo el primer año, de los 4 meses en adelante. Entonces, iba a un lugar que se llama Neurogym en Vasconcelos y era ir diario, más el trabajo, más la vida, más no sé qué, más. Sí, creo que estuve muy agobiada ese año. Oye, es que cuidar. Sí, cuidar, cansa, drena, pero también estaba muy bebecito, entonces 1 año era todo como cuando ya le das las papillas y la comida y el baby led weaning, o nosotros decimos bliss. Otra cosa que es como papillas es la base de la alimentación, papillas y leche, y lo demás es exploración y diversión y embarrarse yogurt en el pelo. Yo vengo a este episodio a aprender. Mira. Sabes mucho infancia. No tanto. No tanto como tú. Ya viene el día de la niña, el niño, la niñez, La las niñez. infancias. La niñez. Les niñes. Y hoy vamos a hablar de eso. Qué bonito. Sí. ¿Puedo empezar con un poema? Adelante, por favor, be my guest. Let's see if I don't cry. Es un poema de este poeta español, Miguel Hernández. Se llama Niño. Rueda que irás muy lejos, ala que irás muy alto, torre del día, niño, alborear del pájaro, niño, ala, rueda, torre, pie, pluma, espuma, rayo, ser como nunca ser, nunca serás en tanto, eres mañana, ven con todo de la mano, eres mi ser que vuelve hacia su ser más claro, el universo eres que guía esperanzado, pasión del movimiento, la tierra es tu caballo, cabálgala, domínala, y brotará en su casco su piel de vida y muerte, de sombra y luz piafando. Asciende, rueda, vuela, creador del alba y mayo. Galopa, ven, y colma el fondo de mis brazos. Oh, no lloré. Está súper lindo. Sí, tuve que buscar qué es piafar. Yo estaba pensando que era piafar, pero Yo pensé, algo caballuno. no, según yo tiene que ver con el sonido, ¿no? Es cuando los caballos levantan las patas y patean el piso. Pero no, o sea, me sonaba, pensaba que era algo de ruido. Como, yo también. Ajá. ¿Sí? Ajá. Pero no, es eso. Piafar. Qué Hay que bonito. piafar. Hay que piafar. ¿Cuál niño ¿Cuál caballo? del poema? Muy bien. Qué bonito. Qué lindo. Sí. Las niñez, Sí. very beautiful, very exhausting. Acabo de leer un libro que creí que era poesía, hablando de poesía, pero resultó que es ensayo, Ah, caray. de Tania Tagle. La empecé a seguir en Twitter hace tiempo y solo sabía de ella por ahí, y luego supe que escribió este libro que se llama Germinal y habla de su proceso en el primer embarazo, como toda una reflexión introspectiva y de su contexto, pero de lo que le representaba ser madre y así. Y hace, o sea, hay como toda son como 3 momentos en el libro. Todo el primero tiene que ver con la monstruosidad. Entonces se va como al origen como de los monstruos en la literatura y como en el mundo, pero también pues como a la etimología de la palabra. Y, ¿Qué significa monstruo? no me acuerdo. No se me quedan las cosas a ese nivel de detalle, pero debería acordarme. Luego les digo. Pero Saldrá. No es lo que pensamos. O sea, ya me acordé. Los monstruos no sé si como en la mitología griega o en alguna otra, no tengo ese nivel de retención. No importa. Pero en alguna mitología eran quienes traían noticias, pero no eran, sobre todo malas noticias, pero no eran los monstruos el problema. Era nada más de messenger. Era el mensajero, correcto. Entonces, y están asociados pues a alguna diosa o dios o deidad o lo que sea. Ajá.
Y sí, ya, sí me acordé. Entonces, lo que ella, o sea, su reflexión tiene que ver con ella sintiéndose monstruo, o el niño que está creciendo dentro de ella como monstruo, o ella como... O juntos, sí, en simbiosis. Ajá, cuando dejamos de ser uno mismo, ¿no? O sea, en esta lógica primero del niño o niña, pero también de ella, ¿no? O sea, somos un monstruo de 2 cabezas, pero que solo tiene un corazón. O sea, como toda esta reflexión y etapa del... O sea, cómo se va desarrollando. Una primera reflexión de lo quiero o no lo quiero, ¿no? O sea, quiero hacer esto, no quiero hacer esto, ¿qué implica? Y luego habla como de todos esos asombros que acompañan. O sea, el primer momento es ese y luego el segundo creo que tiene que ver más con... No me acuerdo, como con cuando ya le habla al niño, ¿no? O sea, como cuando ya no solo es esta reflexión de el cuerpo cambiante y esto, sino ya muestra otra persona. Y luego la última parte es ya que nació. Y como todo lo que es nuevo, todo o sea, la primera vez que le tiene que explicar la muerte al niño, ¿no? O sea, está en el baño, hay una araña, el niño le dice, mata a la mamá mata a la araña, y luego le dice, bueno, ya no quiero que esté muerta, ¿no? O sea, ya despiértala. Entonces, pues eso, explicarle a un niño la muerte, ¿no? Entonces, no sé, o sea, como es un libro... Ya lo quiero leer. Bonito. ¿Cómo se llamaba? ¿Germinal? Sí, Germinal, ajá. Germinal. Sí. Si no lo apunto, se me olvida. Sí, gran libro, pero eso, o sea, como que la reflexión sobre, o sea, todos llegamos hacia el mundo, ¿no? O sea, todas las niñas y niños fueron gestades, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, no sé, es como no hay infancia sin maternidades, pues, ¿no? Entonces, y luego todo lo que eso representa, ¿no? Para, hombres y mujeres, pero sobre todo para la persona una mujer, que está pasando, ¿no?, por ese proceso, bueno, de transformación. Correcto, para la persona gestante. Sí. No sé, bueno, ya me puse deep. Pero infancia. Infancia, sí, no. Podemos hablar de maternidades y de crianza más adelante y lo haremos. Lo haremos. Pero me movió tu cabeza. Hay cabeza, pero no hay corazón. El monstruo de 2 cabezas. El monstruo de 2 cabezas, sí, porque me acordé del momento de escuchar el latido del corazón, o de no escuchar cuando hay una pérdida del latido del corazón, que también dark, pero es un momento muy emocionante escuchar el latido, que además es súper rápido, el latir del corazón de un feto. Entonces es como que tranquilidades, ¿qué te está pasando? Pero no, es normal. Estamos bien, estamos chill. Estamos visteando tranqui. Así son los niños, intensidades, las niñas también. Creo que este episodio va a estar bueno, sobre todo porque una tiene hijos y la otra no. Sí, o sea, pero eres muy niñera, tú. Los niños son los que no son muy chaileros. No es cierto. Bueno, no. hay unos que otros. Pero sí, no sé, soy buena tía. Eres buena tía. Creo. Sí. ¿Sabes por qué sé que eres buena tía? Porque mis sobrinas lo dirán. Hay gente que les habla a los niños y las niñas como con una voz más aguda y como si estuvieran tontos. Como, hola, pero ¿cómo estás? Y de que oigo igual y sí entiendo. No, sí. Ahora, hay un momento cuando son bebés que hacer eso es bueno. Es como en toddlerese o babyese, o no sé, es como un idioma que hacemos naturalmente y que facilita la incorporación del lenguaje y dramatizas con la cara, o sea, es como sorpresa, enojo, no sé qué, y eso es como una introducción a la comunicación. ¿no? O sea, como bueno, que medio sí, de todo muy está... bebés, ajá, sí. Te ven nada más a la distancia de la lactancia. O sea, lo importante. Ven a 30 centímetros o no sé qué, y luego ya se va como expandiendo el mundo, ¿no? Yeah. Con esto que decías, me acuerdo mucho de mi papá, porque siempre nos ha tratado, o sea, de niñas nos trató como personas completas, ¿sabes? O sea, como siempre respetó como como la individualidad, ¿no? Y que fueras, o sea, sin imponer necesariamente, a ver, sí, educación y formación y disciplina y así, pero reconociendo tu identidad como persona, ¿no? Pero ha sido así siempre, toda la vida, con todas las niñas y niños del mundo mundial, ¿no? Entonces, es alguien que critica precisamente eso, o sea, como el hablar así, pero además sí, como
como menospreciar un poco a los niños y niñas como personas, ¿no? Como seres que te entienden. completos, todo. completos nomás más chiquitos, ¿sabes? Sí. Entonces sí me resonó un poco eso. Además lo notas cuando alguien lo hace, bueno, no sé si todo el mundo lo nota, pero por ejemplo, me acordé también del pediatra, shout out al doctor César Lucio, que es el pediatra de mis hijas, que hace, es un pequeño gesto de respeto de decir, vamos a hablar de ti, estamos hablando de ti, aunque sean bebecitos, ¿no? O sea, es como no hablar de una persona que está sentada ahí al lado como si no existiera y fuera un mueble más en esta habitación, ¿no? Entonces como, ¿y cómo has estado? ¿Cómo has estado? Bueno, le voy a preguntar a tu mamá unas cosas. O sea, como ese reconocimiento se me hace tan bello. Sí, Sí. me parece bonito. Sí, fundamental. Sí, qué bien. Bueno, podemos hablar de niñas y niños en el mundo, pero hablemos de ellos en la ciudad. En la ciudad. En la ciudad. Right. El poema salió que leí al principio de una revista de los amigos, las amigas de The Ark. Esta me la regaló Nélida, aventurera. Saludos a Nélida. Sí, saludos a Nélida. De aventuras en conjunto de infancias y ciudad. Pero, ya lo hemos dicho antes en más episodios, pero qué ausencia en la planeación de la infancia. Qué ausencia de la infancia en la planeación urbana. Qué minimización, pero no siempre ha sido así. Es más, hasta se ha usado la infancia como estrategia, instrumento de visibilización de las carencias de la planeación urbana. Amsterdam. Sí, cuando acaban los SIAMs y grupos como Amsterdam, los Van Eyck, Tintin y todo Allison y Peter Smithson, etcétera, usaban mucho la figura de la infancia jugando en la calle y en la ciudad como para decir, esto es lo que la modernidad te sacó mal, tachita, porque no dio espacio para ese juego, para esa como informalidad de las cosas que suceden en la ciudad, porque no se puede formalizar. Aquí vives, aquí trabajas, aquí comes, aquí y dónde juegas, y dónde te caes, y dónde descubres el mundo. Claro. También un viaje que hice recientemente, iba platicando con Roberto, iban unas personas adelante de nosotras, una señora, un par de niños, y le digo, en México no hay manera que una persona se sienta cómoda de que su niña o niño vaya suelta caminando atrás de ella en la calle. O sea, aquí te la roban, ¿sabes? O lo atropellan, no sé. O sea, también creo que hay algunas ciudades que lo están haciendo mejor, ¿no? Uh-huh. No sé, Japón también, ¿no? O sea, que las niñas y niños puedan ir solas a la escuela agarrando el metro o en bici o que saquen a, o sea, que una maestra, sí, sobre todo mujeres, porque Japón machista, pero bueno, no sé si sea por eso, pero normalmente pues estas labores de cuidado siguen cargadas en el mundo hacia las mujeres. Pero que sacaran a las niñas y niños de guardería, no sé, menos de 2 años, un grupito así de 10, ¿no? De que por la calle caminando y confiar en que van agarrados de la mano. Y ya, o sea, lo sacan y al espacio público, ahí córrale en el parque y así, o sea, no sé. Hay ciudades que tú dices, o sea, imagínate haber crecido con que la ciudad era tu patio de atrás, ¿no? Qué rico. No sé. Sí. Ahí, sí, pensé en eso y me acordé también, mi hermana me mandó hace unos días un tweet con un par de imágenes de un concepto que ya hemos también platicado sobre cómo dibujan las niñas y niños su recorrido a la escuela o por la ciudad, uh-huh, dependiendo de si van a pie o si van en carro. Y la comprensión del espacio, el entendimiento, la observación, lo que alcanzan a absorber. O sea, ves un dibujo en carro y es una línea y inicio-fin, uh-huh, y ves un dibujo a pie y es así que la mariposa, la piedrita, la hoja del árbol que cayó, ¿no? O sea, lo que te permite o sea, la experiencia de la que se pierde un niño o niña al estar orillado a moverse o a que lo muevan en un auto, ¿no? O sea, cómo construimos la ciudad impacta en todos los niveles de la vida, ¿no? Completamente. También en esa misma línea, hace poquito estaba viendo una charla, les voy a deber el nombre, pero lo ponemos en la descripción, de una arquitecta española en un colegio de arquitectos, estaba dando una charla sobre ciudad de infancias y hablaba o sea, ponía una imagen y decía, esta imagen se me hace como una imagen paradigmática de una calle digna,
¿por qué les parece una calle digna? Entonces la gente ya levantaba la mano, ¿no? ¿Y por qué aceras anchas? ¿Por qué árboles y la sombra y tal? Y decía, para mí lo principal es porque las personas van caminando por el medio de la calle. Y es el espacio que hemos cedido a los autos como sin rechistar, así sin quejarnos, nos dejamos orillar, literalmente orillar, a veces a espacios en los que ni cabemos, para darles espacio al auto. Y entonces decía, no estoy diciendo que todas las calles de la ciudad tengan que ser calles peatonales, pero estoy diciendo que cuando ese espacio que tienen las personas es mucho mayor que el que tienen otros actores en la calle, como los autos, qué condición, qué dignidad, qué bonito. Y era una imagen, no sé, no me acuerdo si era hombre o mujer, pero alguien adulto y una infancia, ¿no? Y me desvié, pero sí, ¿qué tantas más cosas puedes hacer cuando te mueves a otro ritmo y puedes observar tantas otras cosas? Claro, y ahí, hijo, con eso de a otro ritmo, a otra velocidad, porque tienes otro tamaño, ¿no? O sea, es decir, tienes otro paso, ¿no? Si hablamos, o sea, todos los estándares incluso, a ver, ya hemos establecido que en la planeación urbana hay una ausencia, primero de mujeres, ¿no? O sea, es decir, esto está enfocado como muchas cosas, pues el patriarcado escrito en piedra ladrillo, cristal, acero, ¿no? Que dice la geógrafa Drake, no me acuerdo su nombre, pero bueno, ella. Entonces, lo primero es, pues eso, o sea, hay una, como una, lo voy a decir muy feo, pero como la planeación urbana había estado cooptada, ¿no? Pero hablemos ahora de las infancias, es decir, si ya habíamos hablado de que no hay mujeres, o hay muy pocas mujeres en este proceso, pues infancias mucho menos, ¿no? En México no tiene ni siquiera, pues, carácter de ciudadanía, ¿no? O sea, cuando hablamos de participación ciudadana, cuando hablamos de derechos de participación, muchas veces están limitados a personas adultas, ¿no? Hubo hace un tiempo, el año pasado creo, un tema ahí que se politizó en San Pedro, en el municipio de San Pedro, porque quisieron consultar a niñas y niños sobre temas de ciudad y salió el PAN o alguien así como que les gusta limitar derechos como a decir eso, con los niños no, como si fuera con los si niños alguien estuviera abusando de ellos. Ajá, o sea, más abuso es no tomarles en cuenta, claro, y escucharles para ignorar la es ciudad. Violencia. Claro, silenciar claro. Es violencia. Entonces, me parece que ahí, pues, hay un montón de experiencias, de ejemplos, de cómo sí sumar a, pues, la niñez en la participación, ¿no? Claro. Y, a la vez, cómo lo hacen los consejos infantiles y los consejos de la niñez y no sé qué. Desafortunadamente, todavía son cosas que están muy verdes y que, al menos, puede ser que no tenga mucho conocimiento profundo de cómo funcionan, pero parece. Si medimos en la escalera de la participación de Sherry Arnstein o de Roger Hart, que esto se queda... Okay. Cuéntanos de la escalera de la participación. Okay. La escalera de la participación es una manera de visibilizar el significado profundo al que las personas participan en la toma de decisiones, y la hizo la activista y urbanista Sherry Arnstein en 1969. Se llama, el artículo en el que lo publicó se llama Ladder of Participation o The Ladders of Participation, algo así. Y es ultra citado porque fue muy exitosa herramienta como para ver gráficamente a qué nos referimos con estamos yendo más arriba en esta escalerita, los niveles más abajo, los primeros 2 peldaños de la escalera no son participación y luego ya va subiendo a un significado más profundo, ¿no? de participar. Y entonces a la participación infantil muchas veces le cae una cosa como de ser consultados, de tokenismo, son tan vistosos, son tan bonitos que se ve buenísima la foto del consejo infantil o de las adolescencias en la COP, whatever, diciendo mi mundo tal, y entonces muy mediatizado, pero luego jamás hay accountability de ¿y qué se hizo con esa opinión que en esa consulta? ¿Cómo fue tomado en cuenta y cómo retroalimentó el proyecto? ¿Cómo lo modificó? ¿O en qué momento les estamos invitando? ¿Es cuando ya hay un proyecto para que hagan algunas sugerencias? ¿O es desde el inicio sembrar sus preocupaciones en cómo modificar la ciudad? Entonces, sí, se queda muchas veces ya en una fase muy tardía o no es tomada en cuenta esa
esa participación. Claro. Y otro tema del que se ha hablado en ese sentido es, sí, a las niñas y niños, pero también a las personas cuidadoras, ¿no? O sea, las personas cuidadoras son quienes todavía tienen menos tiempo. O sea, si hablamos de, oye, no, se consulta a todo mundo, o se convocó a todo mundo, se abrieron espacios, ¿quién tiene más pobreza de tiempo? Pues quien tiene la doble jornada o la triple jornada, ¿no? Entonces, las personas, o sea, la voz de las personas cuidadoras, sus necesidades, pues van a ser también, pues, no relevantes. sé, sí, y las ausentes muchas veces en estos. O sea, ¿quién va a tener tiempo? Pues a lo mejor quien no tiene niñas y niños que cuidar 24/7, ¿no? Entonces, me parece que no que vayan en combo, pero sí es importante, sobre todo para unas primeras etapas de la vida, ¿no? Este extremo inicial de la vida. Otra de las cosas ya más como a nivel físico, territorial, que me han llamado la atención, hay un video que seguro tú ubicas muy bien, que vi en algún evento, no me acuerdo, es un video donde la cámara va tomando un niño en su recorrido a la altura del niño, creo que por las favelas en Brasil, me parece, y desde ahí, o sea, diseñamos, vemos y estamos acostumbradas a que todo lo atractivo, todo lo que funcione, sea para la altura de la vista adulta, y de la vista adulta sin discapacidad, ¿no? O sea, digamos, pues sí, ese promedio normalmente masculino, ya dependiendo de a qué estándar te apegues, pues a lo mejor eurocentrista, ¿no? Entonces, pues desde ahí, o sea, los niños y niñas ven piernas, ¿no? O troncos del árbol. Si no pones flores, pues no ven ni verde, ¿no? O sea, como que desde ahí también es importante considerar en el entorno urbano, pues esto, ¿no? Otra imagen relacionada con eso, las comparaciones que hacen con la altura de niñas y niños y las camionetas cada vez más grandes, o sea, los pickups cada vez más grandes en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo para sensibilizar sobre la seguridad vial, que están, pues sí, o sea, es brutal, ves. No hay manera de que veas. Ay, no, eso es algo que me triguea, me da mucho pánico siempre atropellar a un niño, niña o a un gato, perro, lo que sea. Tengo prendido, tú has ido conmigo en la camioneta, todo el tiempo prendo una cosa que es como un apoyo para estacionarte, lo traigo todo el tiempo que voy conduciendo encendido para poder ver qué pasa atrás a esa altura, porque me da nervio, y porque ha habido casos, que alguien sale de una cochera y no ve que alguien va pasando tal. El video creo que es de Urban 95 y Bernard Van Leer, o puede ser que solo sea de la Bernard Van Leer, no me acuerdo, de la Fundación Bernard Van Leer, que trabaja con primera infancia. Y tienen como ese que sí va por, no me acuerdo si es en las favelas, pero en Brasil. Tienen de una niña, de un niño, tienen otro que es en Israel, tienen otro en India, o sea, hay varias de esas versiones de video y ves como cada contexto urbano, el mercado en el de, no me acuerdo si es India o Pakistán, puede ser, no sé, pero como mucho caos, mucha música tal, y va, también es un niño en ese caso, subiendo y bajando la escalera y como música, está bonito, pero te sensibiliza mucho a lo que están expuestos tan cerca de la mugre también, o sea, una ciudad sucia se vuelve mucho más relevante cuando estás tan cerca del suelo. Sí, hay tantas cosas por considerar. Cerca de la mugre. Pues es que es verdad. O sea, sí. Una ciudad sucia, por ejemplo, lo que decías de las camionetas, sí en tema de seguridad, que no te atropellen, también en tema de respiración, para que no te fumes todo el escape. Claro. Tantas cosas. Sí, todo. Ni modo, están más cerca del piso, pero también pues les duele menos caerse, ¿no? O sea, unas por otras. Y aparte son de chiclito. Oye, en este tema de les duele menos caerse, también es una postura que a lo mejor he ido construyendo en el tiempo, pero estos espacios de juego como medio brutalistas del siglo pasado, o sea, como que hemos transitado, o hubo un momento, una etapa como de la hiperseguridad de las niñas y niños en el espacio. Sí, totalmente. Como que no le pase nada. Todo es esponja. Que todo sea esponja. Que no, o sea, a ver, mucha gente dice selección natural. Yo no uso eso, o sea, tampoco quiero que se mueran los niños, o sea, no es eso. No. Pero sí te enseñan sobre el riesgo. O sea, si no dejas que el niño y niña vayan midiendo hasta dónde puedo llegar, no sé, cosas como no iterativas, sino como secuenciales, ¿no? Un escalón, 2, 3, y ahora brinco al piso. Desde aquí súper bien. No, ya el último lo sentí como ¿Te acuerdas de vértigo? Niña decir eso como, papá, mamá, mira, ya salto desde acá? O si tu casa era de 2 niveles,
como bajar la escalera y saltar al último. Me transportaste a una O sea, sí, experiencia pero no. profundamente de la infancia, como de, ya puedo desde el sexto, así. Sí, era muy intrépida, pero no recuerdo como haberlo presumido, pues. Pero, Yo sí. Véanme, necesito atención. hija mayor, ya lo tenía. No, sí tenía atención. Ay, no. Además, una parte de mi infancia la pasé en la obra, o sea, en la obra de construcción. Mi papá se dedica a eso. Y cuenta una historia en donde pues estaban trabajando en la azotea, ¿no? De un primer piso, algo estaban haciendo, a lo mejor en un edificio de 2 pisos. Entonces tenían colocado una escalera de madera de obra para subir a la azotea. Te trepaste, Sheila. Claro, o sea, de repente yo iba a la mitad de la escalera a menos de 2 años, pues, o sea, era así que... No. Sí, mi papá así... Sí. Eso de medir el riesgo. Sí, bueno, o sea, poco a Pero poco. está bien, a ver, no era un entorno controlado, pero era un papá al pendiente, ¿no? Entonces, Sí. a eso voy, o sea, y no tiene que ser un papá, ¿no? Puede ser la comunidad, ¿no? Que ahí es en donde también creo que debería haber un poco más de, no sé, soporte, tal vez, ¿no? Sí, completamente. Hay una doctora marina, algo con B, Bresoni, Bresaud, se las debo también. Siempre todo cuento así, un poco a Muchas medias, deudas muchas, contigo. sí. Y luego no las pago, no lo pongo en la descripción. Nada más estás generando intereses. Bueno, es una investigadora que se llama Marina o Mariana, algo con B, el apellido, y su foco de investigación es Risky Play. Y habla justamente de esto. Si tienes que sentir como en la panza el nerviecito, como si te fueras a tirar del bungee pues nunca me he tirado de un bungee. Me imagino que eso se ha de sentir. Pero sí, eso es bueno. Desarrolla, también lo dice Cornelia Hahn Oberlander, desarrolla habilidades de supervivencia. O sea, no es como, no se trata de que alguien vaya y se mate, se trata de que vas desarrollando maestría en medir tus límites. Es hasta desarrollo. Hay otro señor, acá lo marqué. Voy. Grant Menzies, el de Playful and Playful Cities, o sea, como ciudades llenas de juego y juguetonas. Y habla de que jugar así desarrolla función ejecutiva, te autorregula. Es como vas viendo qué me altera demasiado, qué no. Y sí, vas aprendiendo a mediarte jugando. Jugar es un hito del desarrollo importantísimo. Y si juegas en un espacio esponja, pues esperas que el mundo sea muy blandengue y muy noble contigo, y cuando pasa la menor incomodidad, se te cae el planeta. Que ahí, a lo mejor el mundo debería ser más amable. O sea, tampoco digo que no. De los dos lados. Ajá. Pero eso no le quitaría jamás el riesgo a vivir, ¿no? Sí. O sea, son cosas diferentes. Creo que podemos ser mucho más empáticas, mucho más acogedoras, mucho más cuidadoras. El mundo puede ser más blando. Ajá. Y uno más resistente también. Y seguir reconociendo que vivir implica un riesgo de morir. Es más, lo único seguro es que te vas a morir cuando naces, ¿no? Entonces, nadie no se ha muerto. Sí. Ok. Y quien tiene fe en algunas cosas, se murieron y resucitaron, pero se murieron. O sea, el ser Todo el humano mundo se muere. Se muere. Entonces, sí, me parece que el permitirle en este ambiente vigilado, controlado, sí, como... Pero permitir que sean las niñas y niños quienes tomen ese riesgo sin que les implique morirse. Porque en temas de movilidad, esa es la segunda causa de muerte a nivel global en niñas, niños y jóvenes. Uh-huh. Hechos viales, ¿no? O sea, atropellos, choques, etc. Entonces, me parece que ahí es en donde tenemos mucho por hacer, ¿no? O sea, que exijamos entornos y espacios públicos más seguros no es solo como por capricho, ¿no? O sea, sí. Hay un tema como de desarrollo humano, de yo qué sé, supervivencia de la humanidad que tenemos que atender. Y hemos estado dispuestos a pagar un precio demasiado alto, quizá por no visibilizar ese precio que estamos pagando también. Ay, quiero hablar de otra cosa. Sí, y yo. No, me deprimo. No, por eso. Dale. ¿De qué voy quieres a hablar? No. Ahorita. Ok. Dale. ¿Sí conoces a Cornelia? No. ¿Te la presento? Tengo el gusto, gracias. Te la presento. Sí. ¿Quién es? Cornelia, doña Cornelis,
fue una paisajista, nació en Alemania, su mamá era horticulturista. ¿Horticultora? Horticultora. Horticultora. Agarraba una zanahoria y agarraba una lechuga y así. No, profesional, cultivaba. Ya quiero esa foto. Hortalizas, profesionalmente. Y hablaba mucho de cultivar y cuidar y el beneficio que tenían las infancias. Entonces un poco creció en ese mundo, de más grande le ayudaba a su mamá a hacer las ilustraciones para estas publicaciones que tenía. Alemania nazi, alemana, huye la familia a Estados Unidos, afortunadamente salen de ahí, y estudia arquitectura de paisaje en, no recuerdo dónde, cerca de Harvard, porque Harvard no tenía espacio para mujeres en ese entonces. Los hombres van a la guerra, se abren espacios y entonces aprovecha esa coyuntura e ingresa a Harvard a estudiar arquitectura de paisaje y rápidamente se convierte como en una figura referente de arquitectura de paisaje y muy interesada como en el juego. Pero a diferencia de Aldo Van Eyck, por ejemplo, y los playgrounds y este discurso de reintroducir a las infancias en la ciudad, ella siempre ha acompañado a las infancias y a los escarabajos y a los bichitos y al aire y a la arena entonces va como junto un discurso de reintroducción de la naturaleza y de la infancia en la ciudad. Son muy bonitos sus proyectos. Le cae, después de Estados Unidos van a Canadá, se casa con un urbanista que funda la escuela de Community Planning o algo así en UBC, en Canadá, en British Columbia, y cae el proyecto de la Expo 67 y le toca hacer un parque, un playground, donde no hay un sub y baja, ni un columpio, ni un resbaladero, y todo es como contacto con el agua, con la arena, con música, con sonido, sí, es muy táctil, una experiencia como muy sensorial y muy espiritual. Es súper bonito su trabajo. Esta es una publicación muy reciente. Dijiste que se ve casi como que hay 5, pero no, es de 2022, 23. Y se llama Cornelia Hahn Oberlander, que es esta paisajista, on Pedagogical Playgrounds. Hablaba mucho de cómo es formativa esa experiencia de jugar. Nos forma no nada más en un sentido de aprendizaje, sino de carácter. Te da forma como ser humano jugar. Es tan bonito, es muy bonito el libro, muy recomendable. Ay, ya lo quiero Me emocioné, leer. ¿ves? Como cuando me acelero hablando. Es que ese tema me mueve mucho. Directamente proporcional. Uh-huh. Sí, no, y este tema como los natural playgrounds también como que han recuperado como relevancia, ¿no? En el diseño de espacios públicos. Y también recordar que para muchas niñas y niños ese es el espacio de juego, ese es o sea, dentro del hogar no lo tienen, ¿no? También nos permite tener ciudades más saludables, quizá, apelando a mayor densidad. O sea, es decir, si estamos densificando, si estamos tratando de aprovechar mejor el espacio, necesitamos que los espacios públicos le funcionen a niñas y niños también, ¿no? O sea, es decir, este es el... Perdón. Si quieres me callo. Entonces, sí, me parece que también reconocer que para muchas niñas y niños este es también como el escape, ¿no? El espacio en donde pueden, pues sí, liberarse un poco de lo que puedan estar viviendo en su vida familiar, ¿no? O sea, seguimos teniendo un montón de violencia dentro de los hogares en el país, al menos, ¿no? No, y aún cuando las condiciones son idílicas y en el hogar tienes el espacio de juego y no hay violencia, asumiendo, o la violencia no es traumática, una violencia ocasional de que te grita tu mamá que ya bajes a cenar, que no es violencia. El espacio público es el lugar de negociación de la diferencia. Al final, jugar con otros que son distintos a mí, que no viven en mi núcleo familiar, también es muy positivo, aunque sí tenga donde jugar en casa. Sí, y ahí regresamos también al reconocimiento del espacio público y su valor, ¿no? Hemos hablado, bueno, yo no te voy a arrastrar en esta opinión, pero... Suena que vas a decir algo muy controversial. Es controversial. Échalo. Que en Nuevo León hay un desprecio por lo público. No solo por el espacio público, por la política pública, por todo lo que suene a público, ¿no? O sea, aquí se valora mucho más lo privado, claro. Y es desde ahí desde donde
Sí, o sea, es ahí ¿Tú donde qué está la crees que sea? aspiración. ¿Es porque hace calor? Nos gusta estar en la casa. En parte sí, pero me parece también, o sea, hay dos cosas. Para mí, el calor es inducido. O sea, Bueno, parcialmente. no, el calor, la isla de calor, el calor extremo es inducido. O sea, si tú en el mismo día te vas a Fundidora abajo de los árboles, cerca del agüita, o te metes al campus del TEC a caminar entre los árboles, o te paras a caminar por Una calle que no tiene un árbol. Ajá. Exacto. Es diferente la sensación térmica. Entonces, sí hemos construido una ciudad de calor extremo. Sí, 100% agreed. Entonces, una parte sí es eso, pero es un feedback loop, ¿no? O sea, es decir, convertimos espacios exteriores en hostiles o los construimos cada vez más hostiles por todo, ¿no? Extremo asfalto, extremo concreto, extremos máquinas calientes emitiendo gases, o sea, carros todo el tiempo, tráfico. O sea, todo eso genera ambiente hostil al exterior. Entonces, pues necesitamos o queremos espacios al interior y con aire acondicionado, ¿no? O sea, y luego nos exponemos cada vez menos al calor, queremos como confort, a ver, siempre queremos confort térmico, eso está bien. Yo soy una hater del calor, no crean que soy team calor, pero a lo que voy es que te acostumbras tanto a ni siquiera estar expuesta a ese... Poquito calor. Ajá, o a esa transición, ¿no? O a ver, pues sí, camino tantito, llego abajo del árbol, me refresco, sigo caminando, llego a un espacio, o sea, es como el... Pierdes la capacidad de la gestión del calor. Ajá, exacto. Entonces... Me parece que eso hace pues que tengamos todavía espacios públicos más degradados y así. Y luego a eso se le suma también toda la hiperextracción de agua que se aumentó, es decir, se empezó a extraer más agua de los pozos con el tema de la crisis hídrica. Entonces, pues nos estamos fregando a los árboles también en el espacio público, que de ahí se alimentan de eso y de la lluvia. Entonces, sí, me parece que es eso. Es un feedback loop negativo, o sea, de un ciclo vicioso que hemos ido retroalimentando. Sí. Pero también somos una zona cálida, semiseca. O sea, a eso me refería yo con que ya estaba caliente de por sí y seco de por sí. Pero hemos hecho que eso sea mucho más cálido, mucho más seco de lo que originalmente era. Sí, o sea, como yo no región diría, climática, yo nada más claro, digo. pero a ver, la gente vive en lugares de calor, pues. Sí, sí. O sea, lo que voy es... Eso no es ningún deal breaker. Esa no es la justificación. Exacto, exacto. O sea, para mí, si no hubiera un desprecio por lo público, encontraríamos la manera de ocupar más el espacio público, ¿no? O lo haríamos en la noche que no hace calor, o lo haríamos... Pues antes era así, en las salías mañanitas a tomar el fresco era ya bajó de 35 a 32 o a 28, Ajá. pero sí, era Sí, salir sí. al fresco, al porche. A eso me refiero. O sea, ese como desprecio por lo público, que es mi unpopular opinion, que tenemos o que hay en esta ciudad, yo no lo tengo, pero que se tiene como colectividad en esta ciudad, pues hace que tampoco tengamos una calidad alta de esos espacios públicos, ¿no? O sea, ¿cómo se te ocurre que, yo qué sé, mis hijos van a jugar afuera, ¿no? También hay una revalorización de lo público recientemente, quizá por que hemos llegado a niveles en los que ya más gente que podía con cómo estaba la situación antes, no. Es decir, cuando la sequía ya nos alcanza a todos y ya nos cortan el agua a todos, y ya, entonces te ves más afectada y ahora sí te interesas por temas que quizá antes no, porque no te atravesaban. Yo creo que ese no ha sido... Yo creo que sí. O sea, si se me resuelve a mí como persona, me vale lo que suceda con los demás. Yo creo que la pandemia sí vino a traer un poco de, al menos, ocupación del espacio público, porque por una parte estaban cerrados los espacios privados, ¿no? Y por otra, estar en espacios cerrados aumentaba la probabilidad de contagio, ¿no? También hay que hablar... También porque te daba claustrofobia. O sea, de tanto estar en tu casa cuidándote, claro. es como ya quiero ir afuera. Sí. Y el primer lugar al que podías salir era... El parque pues, de tu barrio. Parque. Que también tenemos que reconocer que hay un tema de clase, ¿no? Sí. O sea, no es que los espacios públicos no se utilicen, ¿no? O sea, claro que se utilizan. A lo que voy es como el valor que se le da, es a lo que me refiero, ¿no? Sí, me parece que desde ahí pues también hay menos interés en... Sí, como recuperarlos. No digo que no exista, sí hay, cada vez ha habido más proyectos. Me parece también que hay algunos municipios que lo han estado haciendo muy bien. San Pedro, por ejemplo, con las renovaciones de los parques, con las implicaciones que eso pueda tener, ¿no? De
Hubo temas como medio irregulares con los permisos y demás en algún momento con algunos de los parques. Pero vas a cualquiera de esos parques y están súper activos, ¿no? Sí, por una son parte, deleite. el espacio y por otra, el programa, ¿no? Hay toda una capa programática en los parques de San Pedro que funciona bastante bien, ¿no? Entonces, pensar también en esa gestión que se dé para diferentes edades, que tengas, pues, los espacios también flexibles o, pues, programados, ¿no? La diversidad, pues eso, programática del espacio y de las actividades que en él suceden. Qué bonito. A mí me gusta ir con mis infancias. Anyway, no quiero. Nos aventamos cuando los acaban de remodelar, era todavía como saliendo de la pandemia, un tour con mi sobrina por todos los, bueno, como por 3 parques como el de los 7 templos, los 7 parques. Correcto. Los 5 parques monumentales. No fuimos a todos, pero fuimos a varios parques y bueno, además esa niña no tiene llenadera. No, o sea, 300 veces hacía el mismo juego. Sí. Mientras te subas tú y no me pidas que yo me suba contigo. Pero sí, y intrépida en la bici. O sea, le regalamos una bici de balance para una Navidad. Y bueno, bajándose así de la rampa gigantesca del Parque del Capitán. Y yo así, esta niña no es mía. Y se cae lo más acá de que todavía... Sí, como cuando cuidas lo que no es tuyo. Seguro lo que es tuyo lo cuidas más, pero pues el riesgo lo asumes tú, ¿no? No sé. Yo estaba un poco angustiada, pero yo estaba deleitada. Qué bonito. Sí. Qué bonito. Sí. No sé, ¿quieres decir algo más de la niñez? Quiero decir muchas cosas, pero sobre todo diría, es bien bonito reexperimentar la infancia a través de tus infancias, o sea, como resbalarte otra vez por un resbaladero porque tu hijo o hija quiere que vayas con él o ella, o subirte a uno de estos que dan vueltas y decir, la madre, ya no puedo hacer eso, me mareo porque de chiquita no me mareaba. Pues como volver a vivir tu infancia, pedacitos, cachitos de tu infancia como adulta, es una cosa que se lo recomiendo a cualquiera. Pidan prestado por ahí a alguien si no tienen niños, porque no me han prestado niños. Yo sí los presto a gente de confianza. Claro, o sea, a Sheila. Pero no, eso sí. es muy lindo reexperimentar la infancia o a través de sus ojos, pero también reconociendo que por más que tú quieras sensibilizarte a las necesidades de la infancia o estés experimentando un cachito de algo con ellos, tú no eres niña o niño y a veces queremos como ocupar ese lugar y decir, soy una persona que trabaja con infancias y entonces sé que se necesita esto. Recordar la importancia de preguntar, porque no todos los niños son iguales, no todas las niñas son iguales, no todos quieren las mismas cosas y al final hay aprendizajes muy valiosos, pero preguntemos, porque cada niño es diferente. Sí, y no hablamos mucho del gender gap en la niñez, pero también es un tema súper importante, ¿no? Sí. Sí, ahí a lo mejor hablaría de 3 cosas rápidas, Ok, ¿no? Las niñas tienen menos horas parque globalmente, es decir, pasan menos horas en el espacio público jugando que los niños. Eso tiene que ver con el cuidado un poquito más, le ponemos otra capa de cuidado a las niñas por la violencia de género, o sea, es razonable, pero a veces limitante. Entonces hay que ser muy cuidadosos como cuidadores, valga la redundancia, de no ser nosotros esa barrera, de que nuestros hijos pasen horas en el parque. Entonces, las niñas menos juego. 2, las niñas tienen menos cosas que hacer en el espacio público porque a veces las actividades masculinas, y de esto sí hemos hablado, el patio de juegos, el patio escolar, etcétera, ese juego deportivo, estructurado, rudo a veces, del fútbol o tal, ocupa tanto espacio en metro cuadrado que no queda espacio para saltar a la cuerda, jugar al no sé qué, perseguirse al voto, a lo que sea, y entonces dar más libertad y no formalizar tanto lo que sucede en el espacio es uno de los factores que permite incrementar o reducir esa brecha de género en el juego. 3, en cada edad se necesitan distintas cosas. Esto sí siento que ya lo he dicho, pero particularmente a los 11, 12, preadolescencia, adolescencia, niños y niñas quieren más colaborar, les importa mucho no pelearse, pero sobre todo a las niñas. Entonces, esa inteligencia social la desarrollan mucho allí y es importante dar espacio a eso. ¿Cómo podemos instalar cosas físicamente que faciliten ese encuentro, esa plática, ese juego? Y también actividad física, ahí también hay una brecha de género. O sea, los niños acumulan más horas de actividad moderada vigorosa que las niñas.
Entonces, ¿cómo sí que patinen y que se cuelguen y que corran y que tal, pero a la vez dando cabida a estas otras cosas? Van mis 3. Va. Uniformes, faldas, vestidos, etc. O sea, al final, los estereotipos de género al vestir son muchas veces una limitante para ese juego, ¿no? O sea, es decir, que traigas vestido y se te dan los calzones, pues no pasa nada. O ponle short a la niña, ¿no? Ponle, licras de exacto. nuestro tiempo. Entonces, me parece que una limitante muchas veces tiene que ver con eso. O sea, yo me acuerdo en las piñatas queriendo hacer rodadas de carro. Te van a ver los calzones, pues que se me vean. O sea, pero al final sí hay como un... Porque iba sin shorts. Porque una piñata, porque era niña, porque me valía. Bueno. Además, a lo mejor ni siquiera me vestía yo, ¿sabes? Sí. Porque así me vestían, ¿no? No sé. Pero el tema es que sí hay como una vigilancia del vestir y del comportamiento en las niñas, que no necesariamente en los niños, y les limita en el tema del juego. Me parece, hay otro que es un dato que a mí me parece como, o sea, me impresionó desde la primera vez que lo leí y me persigue desde entonces, que es que las niñas alrededor de 3º o 4º de primaria pierden interés en las STEMs, porque empiezan, socialmente les empezamos a imponer los roles de género más estrictos a partir de ahí, que es antes todavía de la adolescencia, preadolescencia. Pero ahí pareciera que a las niñas nos debería interesar, o a las niñas les debería interesar, a las mujeres nos debería interesar, temas más físicos y verte bien y el maquillaje y el plantear que no está peleada una cosa con la otra, que tú puedes ser científica y maquillarte, ¿no? Que puede ser, todo eso me parece importante en ese sentido. Y lo otro me parece también voltear a ver a los niños, ¿no? Permitirles a los niños cualquier tipo de juego. O sea, no solo pueden jugar como rudo, no solo tienen que jugar fútbol. Darles muñecos. Correcto, me parece que hay un... Deja tú darles, no quitárselos. O sea, me parece que todavía hay muchas personas que les prohíben a sus hijos, hombres, hacer cosas que consideran que son de niña. Y ahí es en donde empieza esa polarización, pero también esa violencia, pero también ese... Sí, o sea, como todo esto que empieza a condicionar desde la infancia y desde el juego, cosas que después nos afectan de manera social, ¿no? Voy a decir algo inapropiado. Este episodio va a ser explícito, etiquetado. Todos nuestros episodios son explícitos. Oye, pero no hemos etiquetado ninguno, muy mal. Una vez vi un diagrama de flujo que decía, ¿cómo saber si un juguete es para niñas o para niños? ¿Para mujeres o para hombres? ¿Se usa con los genitales? Sí. No es para niños, no es para infancias. No, es para los dos. Es para cualquiera. Es para cualquiera. O sea, un tren es para cualquiera, una muñeca es para cualquiera, unos legos son para cualquiera. Todo es para cualquiera. Los juguetes no tienen género. Claro. Sí. Iba a decir también otra cosa, con lo de las faldas y los vestidos. Me meten tanto conflicto porque yo era una niña, me gustaba traer vestidos, pero me incomodaba, o sea, también me trepaba a todas partes, me estorbaba la falda y entonces iba a una piñata y le decía a mi mamá, pues, o sea, ¿puedo ir con otra cosa que no sea un vestido porque no puedo tal? Sí, entonces, como a mi mamá le gusta mucho la costura, a veces me hacía vestidos muy bonitos que no eran apropiados para ir a la escuela llevaba uniforme, entonces como que la piñata era el momento de ponerme el vestido que mi mamá había hecho, que estaba muy hermoso, pero luego este cruce de no me deja jugar. Alba, mi hija, yo no sé de dónde, le encantan pintarse las uñas, los vestidos, los moños, es como ultra femenina, coqueta, tradicionalmente, como quieras. Entonces quiere traer vestido todo el tiempo, pero quiere jugar a todas las cosas. Y a veces sí surge en mí una preocupación como de seguridad, de se va a ganchar con ese juego o se tropieza con esa falda que da hasta el suelo. Y como que digo, sería muy tóxico prohibir usar un vestido. Sería muy tóxico obligar a que se ponga, pero ¿cómo la formo en practicidad? O sea, es difícil porque todos los días que trae vestido. Que se caiga. Pues sí. Hasta que se ganche. Ajá. Va a decir, vestido no. Ajá. Pues sí. No, ahorita no le limito nada, pero sí, de otra vez te quieres, o sea, está bien. Tú carga con la preocupación. Sí. Esa es tu responsabilidad de adulta y que ella disfrute. Jesus. Pero sí. Aquí uno con la angustia y ellos gozando. Sí, pues sí. Pero le fascina, no sabes. O sea, no hay niña que le gusten más los vestidos y los moños que hay. No, y soporta. Sí. Estoy soportando. No, estoy solo ventilando. Apenas. Literal ventilando. Pero muy sí. bien. Sí, no bueno, sé. pues eso.
Qué bonito. Súmense a cuidar a sus infancias cercanas. No, espera, una invitación. Una invitación. Con Suscríbanse, Amanda, mi síganos. amiga de la uni, Amanda Melissa Casillas Zapata. Síganla, es una muy buena investigadora. Traemos una investigación sobre calidad del aire y actividad física infantil. Respondan a ella, por favor. La vamos a poner el link también aquí en el episodio. ¿Es una encuesta? Es una encuesta, es muy cortita. Pusimos menos de 10 minutos, pero realmente el promedio de quienes ya han respondido Pero sale que son 3 ¿realmente es una minutos. hora? No, son 3 minutos. Se tardan 3 minutos en contestarla. Una por infancia que esté a su cuidado y se trata de ver si si monitorean la calidad del aire y si eso ha impactado de alguna manera en la actividad física de las infancias a su cuidado. Muy bien. Gracias El gobernador por creía que no, que su hija no respiraba el aire que todas y todos respiramos en esta ciudad. Ah, caray. Resultó que sí. Ups. Mira. Qué cosas. Qué cosas. Bueno, Shay, 50 minutos, según nosotros el episodio corto. Bueno, más corto Not. que otros, más largo que otros. Bueno. Normalmente. en el Gracias por promedio. escucharnos. Qué bonito. Nos vemos pronto. Bye.